que es la microcirculación, ya mencionamos lo que hace que con la presión arterial pueda llegar hacia los tejidos. ¿Sí? Pues bueno, de eso se trata, ¿verdad? De ahora llegar a esta última parte para identificar o fundamentar cómo es que la sangre pueda intercambiar los gases arteriales y los nutrientes. Entonces, vemos aquí que tenemos, esto sería lo que conforma la microcirculación. ¿De acuerdo? Pues hablamos de arterias de gran calibre, de mediano, de pequeño calibre, y comentábamos que incluso después de estas pues venía lo que son los capilares. Entonces, bien, esta es la arteriola, podemos decir que hasta aquí es lo que es parte de la circulación general, y a partir de aquí vendríamos a ubicar todo lo que es la microcirculación, ¿sí? Donde tenemos esta arteriola de primer orden y luego esta metaarteriola que tiene esfínteres precapilares que estarían aquí ubicados en esta parte, y finalmente este sería el capilar. Aquí dice que este esfínter precapilar pues, no tiene inervación, sin embargo va a moverse o abrirse o cerrarse dependiendo de la presión. Si aquí aumentamos la presión porque aquí hay sangre, pues bueno, aquí hay mayor presión que en el capilar, pues se abren estos esfínteres precapilares y eso hace que la sangre pueda ingresar a los capilares, ¿no? Entonces, esos son las redes capilares verdaderos, y luego a partir de ahí pues surge lo que es la vénula, ¿no? Y la vena de pequeño calibre. Entonces, estas incluso va de la parte periférica hasta la parte central, y aquí va de pequeñas venas hasta venas de gran calibre como son la vena cava. Entonces, estos serían sus elementos de la microcirculación, donde miren aquí está la arteriola, en la metaarteriola, incluso aquí, si se fijan, tiene músculo liso, pero es intermitente, no es continuo, como en el resto de los vasos. Y bueno, este es el que, aquí en la metaarteriola es donde vamos a tener el esfínter precapilar, como lo vemos aquí. Y esto pues, está determinado para controlar el acceso de la sangre hacia los capilares. Entonces, por diferencias de presiones, como puede pasar, como lo hemos visto en la circulación general. Y miren, los capilares pueden ser diferentes, porque aquí el capilar le tendremos que identificar lo que es la membrana basal y el endotelio. Y las uniones, es importante las uniones entre las células endoteliales, porque aquí el capilar va a estar clasificado de acuerdo a su grosor, densidad de la membrana basal, y muchos de los tejidos va a ser diferente. Va a depender mucho de la función que hagan. Por ejemplo, el hígado va a requerir de que estos capilares tengan incluso estas aberturas mayores, porque ahí se hace bastante intercambio, sobre todo para activar o inactivar sustancias. Entonces, el endotelio puede tener caviolas para unir ligandos. ¿Se acuerdan lo que son las caviolas? También puede tener vesículas pinocíticas que puedan atravesar entre las células endoteliales y generen transitosis. ¿Se acuerdan lo que era la transitosis? ¿Qué es la transitosis? Es el paso de los iones y el agua por las penetraciones de los capilares. Bueno, sí, pero ¿qué mecanismo? Por medio de la concentración de la leche. No. ¿Qué es la transitosis? Incluso aquí vemos, dice pinocitos, vesículas pinocíticas y transitosis del agua. Entonces, ¿cómo va?
es un transporte de moléculas a través de vesículas, ¿no? Entonces es el transporte de vesículas, porque se acuerdan que la pinocitosis puede ser pinocitosis y luego exocitosis. Pinocitosis hace un endosoma y toma, que pueden ser moléculas muy pequeñas o puede ser líquido, pues lo atrapa y luego pasa por la célula y por el otro lado de la célula lo excreta. Como las hormonas desde el... Entonces esto hace transitosis, hace exocitosis y hace exocitosis a la vez. Eso es lo que es la transitosis. Tenemos vesículas, estas vesículas endocíclicas pueden formar un canal transendotelial, haciendo uniones endoteliales que forman hendiduras, que también ubicamos que la hendidura pues, es un espacio que se abre entre proteínas integrales, uniones estrechas por células juxtapuestas, que la célula esté encima de la otra, y que están unidas por estas proteínas que se llaman claudinas y ocludinas para sellar la hendidura. Porque pueden estar así encima, como lo vamos a ver en la parte de... en otra parte de los vasos. Entonces, también podemos hacer conductos cilíndricos que me van a dar aperturas mayores y que las llamamos ventanas y pues pueden atravesar a la célula. Y huecos, que son ventanas todavía más grandes. Entonces va a depender de la función de la célula del tejido, el tipo de capilar que se encuentra. Por ejemplo, los vamos a clasificar en tres, y de acuerdo a su estructura. Vean, se llaman continuos, fenestrados y discontinuos. Los continuos son los que tienen uniones más estrechas, por ejemplo, la zona de oclusión de 10 a 15 nanómetros de ancho, vean vean que aquí las uniones entre las células endoteliales están más unidas. Por ejemplo, en el músculo esquelético tenemos estas, y es más común en el músculo, piel y pulmones este tipo de capilar, porque estas uniones entre las células están más reducidas. Los fenestrados, que son estas áreas, uniones entre las células, pues también vemos que son más grandes, que se llaman, pueden ser ventanas. Aquí las encontramos en el intestino delgado, en glándulas exócrinas, porque bueno, aquí hay que hacer absorción, ¿verdad?, de nutrientes, en el caso del intestino delgado, y excreción de hormonas. En el epitelio intestinal, los renales, glándulas, tendremos los fenestrados. Y los discontinuos, vean incluso las aperturas, ¿verdad? Aquí son más chiquitos, aquí son más grandes. Y vean aquí, los discontinuos son ventanas y huecos, vean cómo están más grandes. Por ejemplo, en el hígado, médula ósea, vaso, ahí vamos a encontrar este tipo de capilar. Entonces, ¿para qué nos sirven estos capilares? Pues para hacer el intercambio de oxígeno y CO2 por difusión simple, que lo vamos a ver ahorita en pulmonar. Sustancias hidrofílicas menores a la albúmina, porque acuérdense que las proteínas de pronto en estas uniones no caben. Es por difusión a través de hendiduras, uniones intraendoteliales, huecos o ventanas. Pequeñas moléculas polares a través de poros, macromoléculas, por ejemplo por transitosis, por transporte vesicular, como proteínas como mioglobina, albúmina, ferritina. También puede ser por el agua, por ejemplo por acuaporinas que se hacen por canales, además del transporte vesicular. Ventanas y huecos, transferencia neta de agua, por diferencias de presión también, sobre presión hidrostática transcapilar y diferencias osmóticas, que serían fuerzas estables. Eso es lo que vamos a mencionar, nos vamos a enfocar también a esto. Entonces, para poder ubicar esta transferencia neta de agua, porque creo que nos queda claro, para hacer esta transferencia en esta microcirculación, tendremos que considerar estos factores, ¿sí? Y va a ser por diferencia de presión. Tendríamos que saber qué es una presión capilar, qué es una presión del líquido intersticial, qué es una presión coloidosmótica del plasma y qué es una presión coloidosmótica del intersticio.
Entonces, ¿qué me tengo que imaginar cuando hablo de la microcirculación? ¿Sí? A ver, empezamos allá. ¿Me ayudas a leer la primera? Presión capilar. Force líquido hacia afuera a través de la membrana capilar. ¿Y eso cómo lo aplicas a esta circulación una vez que ya te mencioné cuáles son los elementos de la microcirculación? ¿Cuál sería esa presión capilar? ¿De dónde obtengo esa presión capilar? El paso de las arteriolas a las venas. Entonces viene del sistema arterial, ¿va? Entonces, presión capilar. Me la tengo que imaginar que viene esa presión que viene bajando a partir de las arterias. ¿Me ayudas a leer este? Sí, presión del líquido intersticial. Forza el líquido hacia afuera del capilar a través de la membrana capilar, ligeramente negativa. Entonces, ¿dónde está esta presión? En la microcirculación. Ya vimos que conforma, ¿vale? ¿Dónde la tengo que ubicar? Pues tiene que estar adentro del capilar. Pues está el capilar, aquí están los capilares, ¿ah? ¿Qué hay? ¿Dónde yo ubico esta presión del líquido intersticial? Ahí dice, dentro del capilar, fuera del capilar. ¿Dónde está? Dentro del capilar. ¿Dentro? ¿Tiene una apoya que esté dentro? Es la presión que se encuentra fuera del capilar. Está fuera del capilar, ¿sí? El capilar ahí está, ¿no? Ahí en el intersticio, dijimos que el intersticio es parte del líquido extracelular que baña a las células, pues está fuera, ¿sí? Por ser líquido, generalmente dice que es negativo. ¿Qué tengo que pensar cuando me dicen que tengo una presión negativa? Que tiene menos. ¿Cómo es esa fuerza? ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera, ¿sí? O sea, jala, ¿no? Es de succión. Muy bien. ¿Me ayudas a leer esto? Yo. Presión coloidosmótica en el plasma. Osmosis del líquido hacia adentro del capilar a través de la membrana capilar. ¿Dónde la ubico? Ahí dice, ¿qué es coloidosmótica? Ahí, ahorita que están ahí, busquemos que pónganle que es coloidosmótica. Es la presión coloidosmótica, y luego me dice presión coloidosmótica del plasma. Presión osmótica ejercida por las proteínas en el plasma sanguíneo. Entonces, ¿está dentro o fuera del capilar? Dentro. Entonces, la presión coloidosmótica es la presión que me generan las proteínas, ¿verdad? Efectivamente está dentro. Porque ahorita yo les voy a dar presiones y ustedes me van a decir hacia dónde van los flujos. ¿Sí? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a leer esto? Presión coloidosmótica del intersticio, osmosis del líquido hacia afuera a través de la membrana capilar. ¿Dónde está? En el intersticio, fuera del capilar. Ahí sería proteínas que tengamos ahí, ¿verdad? Entonces la generaría fuerza, ¿verdad? También. Esta es la microcirculación. Vean, aquí está la arteria, aquí está la metaarteriola, los esfínteres precapilares, ¿verdad? Bueno, aquí no se ven, pero este es el capilar, aquí también, aquí está la vénula y aquí tenemos, bueno, la vénula. Entonces, la parte, vamos a dividirla en dos porque la parte arterial me va a dar filtración y la parte de venas me va a dar la reabsorción, ¿verdad? Porque así como voy a llegar y voy a filtrar oxígeno y nutrientes, pues de regreso tengo que recoger metabolitos, ¿verdad? Y tengo que recoger CO2. Entonces, estas serían las presiones. Esta es la presión de la arteriola, ¿sí? De 35 milímetros de mercurio como presión hidrostática o presión del capilar, ¿sí? Y luego tengo 28 de presión coloidosmótica dentro del capilar y luego tengo presión coloidosmótica en el intersticio y
y tengo presión intersticial de líquido, ¿verdad? De 3 milímetros de mercurio. Y yo les mencioné que con las fuerzas de Franz Starling, nos dice, porque ahí dice que la filtración son 12 milímetros de mercurio y la reabsorción son 8. ¿verdad? Entonces aquí dice que la transferencia neta es por diferencias de presiones hidrostáticas y diferencias de presión, eso serían las fuerzas de Starling. Entonces, ¿cómo explicamos las fuerzas de Starling en esta parte? Ya conociendo qué es la presión hidrostática, qué es la presión colodosmótica del intersticio, presión colodosmótica plasmática y presión colodosmótica intersticial hidrostática. Entonces, para yo decir que ahí dice que la filtración neta es de 12 milímetros de mercurio, ¿qué tengo que identificar como diferencias para que finalmente me dé 12? ¿Qué sumo y qué resto? Tengo que identificar cuáles son las fuerzas que favorecen que lo que viene en arterias salga, pero habrá otras que van a impedir, a pesar de que para filtrar necesitamos sacar. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las que están a favor y cuáles son las que están en contra? A favor de que se vuelva neto sería la presión. La presión ¿Cuál? de arteriola. Acuérdate que es hidrostático capilar, colodosmótica intersticial, hidrostática intersticial y colodosmótica plasmática. Entonces, ¿cuál está a favor de estas? ¿Cuál está a favor de que lo que viene aquí salga? ¿Cuál? O sea, Está la intersticial y está esta. Intersticial. A favor de la salida. ¿La colodosmótica está a favor de que salga? ¿Cuál? Intersticial. La intersticial está. Aquí tenemos a partículas osmóticamente activas, ¿ah? Entonces jala. Absorbe de la. Va a intentar sacarla. ¿Cuál otra? La presión intersticial. ¿Cuál? Había otra que era también A intersticial. ver, ayúdenme directamente. Adelante. ¿Qué otra está a favor? Sí, la colodosmótica intersticial, la jala. ¿Qué más? ¿Qué otra está a favor? La que decía que era negativa. ¿Mande? La que decía que era negativa. ¿Cuál? Decía una presión intersticial que era usualmente ¿Esta? negativa. Y dijimos que cuando hablamos de negatividad, porque incluso van a poner, ya ven que se ponen, cuando se hace un colapso, por ejemplo, colapso pulmonar, ustedes ponen ahí una presión negativa, porque el objetivo es que el tejido se vuelva a expandir. ¿verdad? Por eso se ponen esos tubos. Y es una presión de succión. Entonces, si ya habíamos dicho que era una presión de succión, ¿tú dices que es esta? Entonces, ¿favorece o está en contra? En contra, o sea, absorbe del Pero que vaso. salga. Ajá. ¿Está a favor de que salga? Favorece Le la dijimos que salida. está así, está. ¿Sí? Es que hay una coloidosmótica interna Esta. Esta es la colodosmótica que se plasmática. encarga de reabsorber de parte del intersticio hacia la arteria, hacia los vasos. A ver, ahorita aclaramos eso. La presión que también es la que salga no sería la capilar, más bien, por la fuerza que ejerce. La presión hidrostática, sí. Incluso la presión hidrostática también corta la salida a través del endotelio. Sí, ya llevamos dos. ¿Qué pasa con la intersticial? Ahí había. ¿Qué más? ¿Qué otra está a favor o está en contra? Ya vimos que esta hidrostática sí, ¿verdad? Porque forza líquido. Ya dijimos que esta sí, porque ejerce una presión de partícula activa y jala agua y la saca. Entonces sí, estas dos. ¿Qué pasa con las otras? ¿Están a favor o están en contra? La presión hidrostática intersticial, Ajá. o sea, la intersticial porque saca del La vaso. hidrostática, ¿esta? Ujú. Ujú. Luego la Si hace coloidosmótica, succión, ¿favorece salida o entrada? salida. Salida. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esta colodosmótica? Es lo contrario, ayuda a la absorción por parte de las proteínas de los O vasos. sea, ¿favorece o retiene agua? Retiene Entonces, ¿está en contra? a favor. ¿A favor de la filtración?
No, En contra, perdón. ¿A favor de qué? de la Entonces está en contra. Está en contra de la filtración. Entonces nos dijimos que la que estaba a favor sería, a ver, saque por qué es 12, porque entonces tendría que sumar lo que está a favor y restarle lo que está en contra. A ver, háganlo, a ver si sí. Incluso aquí me faltó algo, aquí es -3. Ah, ok. Es -3. Súmale. ¿Cuánto le está? Porque habría que sumar las fuerzas que están a favor y restar las que están en contra, ¿no? Ahorita me dijeron que era la colosmótica intersticial, la hidrostática intersticial y la presión hidrostática o capilar, ¿no? Eran las que estaban a favor de la filtración y en contra estaba la presión colosmótica del plasma, ¿no? Entonces, súmenlas. A ver, súmenlas. ¿Quién nos está sumando? ¿Mm? Pues. Sí, son 35 más el 8 de arriba. Ajá. Y pues le resté los dos, que es Es tres. y menos 28. ¿Cuánto se dio? 12. ¿Sí? Les dio 12. Entonces, ¿ya saben de dónde se obtiene? ¿Sí? Entonces, hacia afuera es la presión capilar, 35, la presión intersticial hidrostática de -3, aunque es de -3, pero forza la salida del líquido, y la presión coloidosmótica, ¿no? Del intersticio. Si yo las sumo estas, me dan 40, porque acuérdense que 35 y 8, ¿cuántos son? 40. -3, 40. ¿no? Me da 40. Y la presión coloidosmótica del plasma, que es lo único que me la mantiene dentro. De ratos. Entonces ponemos 40 menos 28, ¿verdad? Y me da 12. 12. Va a variar dependiendo de los tejidos. Se puede variar desde la presión hidrostática o la intersticial, que es la intersticial hidrostática. Puede ir de 0 a menos, cada vez más menos, ¿verdad? Entonces eso puede variar. Pero en promedio, bueno, ese es un ejercicio donde identificamos en promedio son entre 10 y 12 milímetros de mercurio, lo que puede favorecer la filtración. Ese es el valor neto para que lo que viene de la parte arterial pueda salir hacia los tejidos, ¿sí? Entonces de esta forma llega. Con el resto de los otros en los tejidos vamos a ir viendo incluso su microcirculación. Ya enfocando, por ejemplo, a nivel pulmonar, pues ya vamos a ver ahí muy específico, ¿verdad? La cuestión del transporte del CO2 Maestro, y de oxígeno y CO2, perdón. perdón, ¿puede regresarse a la diapositiva de las funciones? Sí. A la anterior. ¿Está? Sí, Estos son los elementos que tendríamos que conocer para identificar cómo funcionan las fuerzas de espalda. Ahora al revés. Dice que la reabsorción, que aquí con filtración sacamos hacia los tejidos. Ahora hay que hacer la reabsorción. Ahí dice que la reabsorción es de 8 milímetros de mercurio. Entonces igual, ¿verdad? Tendremos que identificar cuáles son las fuerzas que favorecen que entre de regreso tanto los metabolitos, porque ya le mandamos los nutrientes, ¿verdad? Ahora hay que recoger lo que ya no se utiliza, y el CO2. ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice que son 8 milímetros de mercurio. Tendríamos que identificar igual cuáles son las fuerzas que mantienen el líquido fuera y cuáles son las fuerzas que nos favorecen que se regrese todo hacia la parte venosa. Ahora empezamos de atrás. ¿Me dices cuáles son las fuerzas que favorecen que entre? Porque ahora hay reabsorción. Ahora lo que está afuera hay que meterlo hacia la vena. Primero a los capilares y luego a la vena. La presión oncótica capilar. ¿La cuál? La oncótica capilar La oncótica capilar, esa está. está a favor de la reabsorción
Exacto, a favor de la reabsorción porque pues, es una presión, ¿verdad?, de partícula activa y jala el líquido hacia adentro. ¿Sí? Bueno, me dio 8, pero no sé si es, es correcto. Bueno, como en otra, las presiones eran de que el 3 y el 28 eran negativos, pues supongo que si es lo contrario, pues se pasarían a positivos y el que estaba a favor del otro, pues se restaría en contra, así que se le restaría. Exacto. ¿Ah? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Me los voy a poner? Ahí. Bueno, desde el extremo venoso hacia adentro, efectivamente, solo tenemos la presión coloidosmótica, es la que favorece efectivamente que se regrese todo hacia la parte venosa, ¿no? Y sumamos las de afuera, que las mantienen, y bueno, favorecemos, hacemos la suma de 15, de -3 y de 8, y eso va a generar que nos dé 20, ¿verdad? La reabsorción neta es 20 menos 28, pues me dan 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, sí queda claro cómo finalmente se movilizan pues, tanto los nutrientes como los vasos arteriales hacia los tejidos periféricos. ¿Sí? A través de esas fuerzas estándar, ¿no? Además de que vamos a hacer utilización de otros transportes, como ya se ha mencionado, desde el transporte vesicular, desde el transporte de difusión simple, ¿sí? Pero principalmente a través de estas fuerzas de estándar. Bueno, ahorita vamos a dejar esta así, ¿no? Y vamos a iniciar con pulmonar, porque nomás nos quedaría dar las venas, lo que son venas, ¿no? Pero me voy a esperar porque vamos a avanzar con fisiología pulmonar. Y voy a nomás hacerme la presión de venas, ¿sí? La fisiología pulmonar lleva en la práctica, ¿verdad? Entonces vemos que los pulmones son órganos de intercambio de gases, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista anatómico tendríamos muchos elementos para generar la función pulmonar. En el caso fisiológico ocuparíamos dos órganos. Uno que se conforma por muchos elementos anatomofuncionales y pues el otro que serían pues, los pulmones como tal. Entonces aquí tendríamos que considerar pulmones y tendríamos que considerar cavidad torácica. Entonces los pulmones como tal, pues ustedes ya los ubican, ¿verdad? Uno derecho, uno izquierdo. Incluso cómo diferenciar un derecho de un izquierdo. Lóbulos. Bueno, El todos y todos. el izquierdo lóbulos y el derecho. Entonces, y la cavidad torácica, vean que está ubicada, es como el reservorio donde van a estar los pulmones, ¿no? Entonces, ¿de qué está conformada? Pues de las costillas, ¿no? Serían músculos respiratorios, y serían haces y nervios que van a conectar hacia el cerebro, porque es lo que nos va a hacer que esta caja torácica se mueva, ¿sí? Y entonces nos dé las características necesarias desde el punto de vista funcional para que entonces los pulmones puedan ingresar aire o exhalar. Entonces, ¿cuáles son los parámetros normales del sistema respiratorio? Pues son 12 a 15 respiraciones por minuto. O sea, son 12 a 15 respiraciones por minuto, donde a partir de ello va a ingresar 500 mililitros de aire en cada respiración. Eso es lo que vamos a entrar en 500, salen 500. Más o
menos son de 6 a 8 litros de aire en cada respiración por minuto, porque vamos a estar intercambiando 10.000 a 15.000 litros por día, de los cuales todo lo que está aquí mezclado van a ser 250 mililitros de oxígeno que van a entrar a la sangre, sobre capilares del pulmón, capilares pulmonares, y se excretan 200 mililitros de CO2, porque vamos a ver que el CO2 siempre va a ser más difusible, ¿no? Ya se habíamos mencionado porque era más difusible el CO2. Bueno, vamos a ver ahorita que empezamos a hablar de ventilación, ¿no? Entonces, la resistencia también al flujo de aire a la medida representa el 50% de la resistencia total, porque bueno, son cavidades más pequeñas, ¿no? De 8 centímetros de agua por litro por segundo, y esta resistencia incluso se aumenta con infecciones o el ejercicio, ¿sí? De tal forma que eso pueda reducir el ingreso del aire, ¿sí? Y por eso tengamos que utilizar la boca para ingresar aire, ¿sí? Cuando hacemos ejercicio la demanda es mayor, entonces necesitamos jalar más cantidad de oxígeno, o en el caso de infecciones que se inflaman todas las vías, pues hay una reducción de este diámetro y no va a poder entrar oxígeno suficiente, ¿sí? Por eso pues, tenemos la boca, ¿no? Para ingresar más aire. Anatómicamente pues vamos a clasificar la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. Entonces incluso para hacer sus diagnósticos tendrán que ubicar muy bien el aspecto anatómico que está afectado, ¿no? Si es la vía respiratoria superior o inferior, y pues bueno, incluso hasta por pronóstico pues es mucho mejor. Bueno, habrá algunas cosas, ¿verdad? Porque si hay una anafilaxia, pues bueno, la vía respiratoria superior también es importante. Entonces, la vía respiratoria alta está conformada por la cavidad nasal. Tenemos la cavidad nasal. También está dada por la faringe, que estaría aquí. La faringe incluso se conecta con el esófago. Bueno, está ahí en relación. Y también tenemos la faringe posterior, la glotis y las cuerdas vocales, ¿sí? Porque la faringe está atrás, está la laringe adelante, que sería esta, y la faringe atrás. Entonces aquí está la vía nasal, está la faringe, la epiglotis que está encima de la laringe, y luego la laringe que es la que se conecta con los bronquios. Entonces, ¿cuál es la función de esta vía respiratoria alta? Pues es el aire que va a ingresar se humedezca, porque además aquí en la cavidad nasal tenemos ahí vello, ¿verdad? Y eso genera, y además vamos a tener vapor de agua, ¿sí? Y eso genera que haya humidificación y que además se caliente el aire. No sé si les ha pasado que cuando trae una infección respiratoria, a la hora de respirar duele, ¿sí? Porque se debridan todos esos cilios que tenemos ahí, vello, ¿no? Que está ahí, y eso genera dolor. Y si no está humectando, entonces por eso les estamos ahí, si ubican pues, los humectantes nasales, ¿no? Que hay varios en el mercado, y que bueno, eso se les da para evitar precisamente esta molestia, ¿no? Y estar humidificando continuamente, como el esterimal, ¿no? Bueno, no estoy haciendo, pero es así, es agua de mar, ¿no? ¿Sí? Bueno, como cuando se les tapa la nariz a los que tienen resfriado y personas que normalmente si respiran por la boca, ¿qué principales de esos efectos de Vías. de esas vías? ¿Qué se ve afectado principalmente? Ahí se debrida pues toda la parte de los cilios de la célula, que son las que nos ayudan a dar esa humedad, ¿no? y a calentar el aire. Cuando entra sin calentarse, lastima ahí el epitelio. Y luego está inflamado, por eso genera mucho dolor. No sé si les ha tocado, algunos hacen sentido, ¿no? Entonces,
para que el integrante gaseoso en los alvéolos se produzca a la temperatura corporal, porque ahorita vamos a ver cómo si es necesario que esté humidificado, que incluso no se han visto en hospitales, que a los pacientes se les pone, cuando se les pone oxígeno, se les pone un borboteador. Es un reservorio, un recipiente que tiene agua y se conecta. O sea, nunca hay que poner el oxígeno si no tenemos este reservorio de agua. Se puede poner si no lo tienen, pero van a lesionar. ¿Sí? Entonces hay que humidificar ese aire para que entre en mejor condición. Por eso siempre hay que checar que si esté ese reservorio con agua cuando ponemos el oxígeno. ¿Sí? Entonces, también nos ayuda además esta cavidad a filtrar, ¿sí? Atrapa y elimina partículas mayores de 6 a 10 micros de tamaño, porque incluso aquí vamos a tener también macrófagos. Entonces, y nos ayuda a que lo que está entrando, pues ahí se lo vayan comiendo y se eliminen. ¿Sí? Entonces, nos ayuda a hacer esa filtración. Además, esos hilos, el vello que está ahí, también atrapa partículas y evita que entren partículas mayores a estos diámetros. ¿Sí? Y también tenemos el sentido del olfato. El sentido del olfato, que ya mencionamos que es sensorial, donde ahí estamos identificando pues partículas. ¿Se acuerdan de que están formadas las partículas de olor? Porque es lo que ahí va a haber receptores que identifican este tipo de partículas. ¿Qué partículas? Dijimos son químicas, pero de qué características estructurales. Dijimos de tal tamaño. ¿Verdad? Porque eso es lo que estos receptores, ¿se acuerdan dónde está esta mucosa? Sí, en el techo nasal. Exacto, está pegada, entonces ahí vimos que pasaba por la lámina cribosa del etmoide, ¿no? Y entonces, ¿qué partículas son las que nos identifica ahí estructuralmente? Porque está este sentido también del olfato, que ya lo mencionamos, y ahora pues ya le estamos agregando más estructuras a esta parte, ¿no? Entonces, ¿cuántas? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? El tamaño. Hicieron su cuadrito, le pusieron ahí. ¿Se acuerdan? El tamaño específico. Dijimos que eran de a 8 a 20 carbonos, Ah. este tipo de moléculas, ¿verdad? Que son las que se identifican sobre los receptores. Y la vía respiratoria baja, que inicia a partir de la tráquea. Está la tráquea, pues a partir de aquí hacia abajo, hasta el alvéolo, pues sería la vía respiratoria baja. ¿Sí? Pero ahorita la vamos a ver con mayor detalle. Entonces, mencionamos que bueno, también estamos los pulmones, ¿verdad? Y que ya vimos que hay un pulmón derecho que se divide en 3 lóbulos, con una sucesora oblicua, obviamente está un lóbulo, 2, 3 lóbulos, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, que por aspectos anatómicos los podríamos identificar. Entonces, cada pulmón, además, tiene este revestimiento, ¿verdad? Que se llaman pleuras. Estas pleuras que son, es tejido conectivo, entonces se reviste de una delgada membrana que se divide en dos, lo que es una pleura visceral y esta es una pleura parietal. La visceral está íntimamente pegada con el tejido y la parietal es la que está por encima de esta. Y entre ambas pues vamos a tener líquido, porque en el momento que estas sirven para darle pues apoyo al pulmón para que se pueda extender y luego se pueda reducir, ¿no? Y cuando este se extiende o se amplía, pues no vaya a lesionar, no se vayan a lesionar entre ellas, ¿no? Entonces hay líquido que está en este espacio, y entonces ese líquido al movimiento del pulmón me va a generar presiones, ¿no? Bueno, también tenemos el árbol traqueobronquial que nos inicia pues, a partir de la tráquea, ¿sí? Y luego la tráquea se divide en bronquios, que son los bronquios principales, y da rama hacia el lado derecho y hacia la rama izquierda, ¿sí? Y a partir de ahí pues, se divide 23 veces, ¿sí?
vean como a partir de aquí, son 23 veces, de las cuales las primeras 16 se llama exclusivamente zona de conducción. Uno va a tener otra función más que el oxígeno que está entrando a partir de la vía respiratoria superior se transporte hacia la parte más distal del pulmón, que serían estas 7 restantes, que estarían en esta zona, que son zona de transición o zona respiratoria. Ahorita me van a decir de qué está conformada. Vean esta parte, ¿qué le notan aquí desde el punto de vista estructural a estas zonas, a estas primeras 16 divisiones del árbol traqueobronquial? Los ángulos se van haciendo cada vez menos y Se va reduciendo en diámetro. ¿Qué más? Perdían una capa muscular. ¿Dónde? Creo que al nivel alveolar ya no tenían músculo ningún. Ven aquí y ven aquí. También su Porque sí tenemos capa muscular, cartílago. incluso en todo el árbol traqueobronquial, pero, ¿qué dijiste que era? ¿Qué comentaste? Que al nivel alveolar perdían. Ajá, hacia el nivel, las últimas fases, si se fijan, aquí exclusivamente vemos músculo, ¿sí? Aquí, Su cartílago. aquí no vemos lo que sí vemos aquí, que se llama. ¿Qué más vemos aquí? Porque todo tiene músculo, miren. ¿Cartílago? Cartílago. ¿Sí? Entonces, exacto, cartílago. Entonces, las partes más proximales, si se fijan, tienen, ¿dónde predomina más? Aquí veamos, cartílago y músculo. ¿Ah? Y luego, a medida que va descendiendo, ¿qué vamos notando? Pérdida del cartílago. Que ya no hay tanto cartílago y hay más músculo. Y hasta el final, vemos que hay músculo. ¿No? Solamente. Entonces, ¿para qué me sirve tener este cartílago aquí más proximal? Incluso vean la tráquea y luego vean el bronquio. ¿Sí? Aquí incluso hay más cartílago. ¿Cuál sería la función de tener más cartílago aquí en relación a aquí? Y que eso me daría también una ubicación que cuando yo tenga que auscultar el pulmón me dé una idea de qué es lo que está afectado y me dé posibilidades diagnósticas. Entonces, ¿para qué me sirve tener más cartílago aquí que acá? Estructural. Estructural para, Mantener las vías aéreas abiertas. ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué haría que se pudieran cerrar si yo no tengo cartílago? La expansión del esófago. ¿Eh? Inflamaciones, pero desde el punto de vista normal, porque desde la fisiología pulmonar. La expansión del enfermedad. esófago. Ah, perdón. A ver. En la Anillo. inspiración y la expiración. Para que no Exacto. A ver, complementale. ¿Sí? ¿Qué comentabas? Yo pensaba también cuando el esófago, como se va, cuando come se aumenta su diámetro, pero Tiene algo más que ver con ese intercambio. ¿Sí? Pero principalmente todo el peso que, pues, como digo, se hacen durante la respiración. Lo que pasa es que acuérdense que el aire tiene una presión atmosférica. Pues generalmente la presión atmosférica dentro de la vía respiratoria es menor a la atmosférica. Si no tuviéramos, a la hora que entre el aire, entonces se colapsaría, ¿sí? Porque favorecería que la presión que es mayor fuera entra y eso colapsaría la vía respiratoria. Entonces, por eso tenemos más cartílago, la parte más proximal, para que pueda permitir el ingreso del aire. ¿Sí? Entonces, por eso. Pero también, si se fijan aquí, tenemos más músculo. Eso significa que entonces va a ser más reactivo, ¿verdad? Cuando tengamos que algunas condiciones y favorezcan, por ejemplo, ahí el músculo, pues hará constricción o relajación. Y si se contrae, pues reducirá mucho la vía respiratoria. ¿Sí? Entonces, todas las respuestas de, por ejemplo, lo que sería la bronquitis o la bronquiolitis en los niños, pues bueno, nos generaría casi toda esa sintomatología, se enfocaría sobre esta área. Entonces, cuando ustedes escuchan una sibilancia, pues tienen que ubicarla aquí, no arriba. Acá arriba sí puede ser cuando se hace una anafilaxia, que se hace una, se colapsa pues
la tráquea también puede ser por una reacción. Y bueno, ven esta última vía también, que lo indican aquí como elementos anatómicos, porque este serían las 7 restantes que estarían en esta zona. Alveolos. Los sacos alveolares. Hay sacos alveolares, ¿sí? Que serían estos. ¿Qué más? Los conductos alveolares. El conducto alveolar. ¿Qué más? ¿Qué más le ubicamos? Presencia de neumocitos. Neumocitos. Ahorita nos vamos a ver, sí, está dentro del alveolo, ¿no? Porque nos habla de 7 zonas, ¿verdad? Este sería el bronquiolo respiratorio, es el de diámetro más pequeño, ¿verdad? Luego tendríamos los conductos, y luego tendríamos estos racimos de alveolos, y finalmente tendríamos el alveolo. Entonces, esto es lo que conforma la zona de transición. Cuando hablo de zona de transición es porque ahí va a haber el intercambio, ¿sí? Acá no va a haber nada de intercambio, solamente zona de conducción. Entonces, eso es lo que sí vamos a encontrar dentro del alveolo. El alveolo va a tener células, ¿sí? Va a tener 3 tipos de células. Una célula que se llama célula tipo 1, o también se llama neumocito tipo 1, ¿sí? Y que va a conformar el 96-98% de la superficie alveolar, o sea, serían estos que vemos aquí, sería el neumocito tipo 1, ¿no? Que es prácticamente, si lo estamos viendo, estructural, ¿no? Es el que va a formar, pues, a toda la alveolo. Y luego vamos a ver Todos. las células tipo 2, o cuboideas, que dice que solamente tenemos entre el 2 y el 4%. ¿No? Y estas se llaman, en la superficie alveolar se llaman neumocitos granulares también, o neumocitos tipo 2. Y ahí tenemos este neumocito tipo 2. Entonces, este va a secretar este factor que se llama factor surfactante, y es el que va a favorecer regenerar estructuras alveolares de transición, porque también esta se puede convertir en un momento dado, si está lesionada, a un neumocito tipo 1, ¿sí? Pero secreta esta sustancia que es muy importante. ¿Han leído? Porque yo creo que sí lo han visto en bioquímica, este factor surfactante, ¿sí? ¿Qué es el factor surfactante? Pero principalmente su función es evitar que el alveolo se colapse con su propio peso, principalmente pues para que esté Extendido, ¿no? Y pueda entrar y exhalar el aire, inhalar y exhalar. También vamos a tener otras células que se llaman macrófagos alveolares, que serían estos, y que son parte del sistema de macrófagos, ¿sí? Corporales. Y que bueno, estos nos van a ayudar a que si no se alcanzó a filtrar bien el aire que ingresó, pues bueno, tenemos la otra opción aquí en el alveolo, de que este macrófago pues limpie, es el que ayuda a limpiar aquí el alveolo y puede entrar el aire sin problema, ¿sí? Entonces, en caso de que aquí haya un tipo de algún alergeno o algún antígeno que genere una respuesta inmunológica, bueno, pues a partir de los macrófagos pues vamos a activar pues, todo el sistema inmune, ¿verdad? Con la activación de linfocitos, que son linfocitos que van a ir a destruir ahí, ¿verdad? Junto con el sistema, bueno, toda la respuesta inmunológica que ya la vamos a mencionar. La conversión de los mastocitos a los macrófagos. Y bueno, también tendremos que ubicar la membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar es esta, este es el alveolo. Y vean cómo está, estos son los neumocitos tipo 1, ya dijimos que había neumocitos tipo 2 y macrófago, pero vean que aquí arriba pues también viene la parte vascular, donde pues, vemos aquí que es esta red de capilares, tanto de la parte arterial como de la parte venosa. Es lo que vamos a ver en cada uno de los tejidos, finalmente sus capilares para hacer el intercambio. Entonces, ven que aquí está su red, ¿verdad? Y
y esto es lo que va a conformar pues, la membrana alveolo-capilar. Si aquí tomamos una biopsia de aquí y veíamos esto agrandado, vemos que esta es la superficie del alveolo, aquí están las células, los neumocitos tipo 1 y su membrana basal. Hacia acá, este sería el vaso sanguíneo, este es las células endoteliales y su membrana basal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que conforma la membrana alveolo-capilar, por eso dice que son células alveolares tipo 1, células alveolares tipo 2, porque bueno, ahí también vamos a encontrarlas adheridas a estas células alveolares, células endoteliales capilares, que serían estas, ¿verdad? Y sus correspondientes membranas basales. Entre ellas también podemos tener algo de líquido, porque se fijan aquí está más estrecho, pero hacia acá no, y puede haber también algo de líquido. Si hay lesión y muerte de este tipo de células, pues entonces las tipo 2 se pueden replicar y diferenciar a los neumocitos tipo 1. ¿Qué hora son? 8:37. Okay. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda de los elementos anatomopulmonares. Y bueno, nada más recordar, ¿verdad? Que así como vimos la circulación en la parte cardíaca, ¿verdad? Donde vimos que había circulación menor y mayor, bueno, la que va hacia los tejidos, y ya mencionamos que la circulación mayor, pero la que va a los pulmones, que es a lo que nos vamos a dedicar ahorita, porque ahí es donde vamos a hacer este intercambio de gases, que sería en la circulación menor. ¿Sí? Entonces, en la circulación pulmonar pues vamos a ver que su función, una es sobre el aparato cardiovascular, que va a ser un reservorio de aire, una parte prácticamente nada más se transporta, pero también va a haber de filtro, pero también va a ser inmunológica y también va a tener efectos metabólicos porque hay activación de enzimas. ¿Se acuerdan el sistema de la angiotensina aldosterona? Que vimos que la angiotensina 1 tenía que ir a pulmón y a partir del pulmón se activaba la angiotensina 2. Es la que iba a ser activa, es un potente vasoconstrictor y aparte estimulaba a nivel central para que pues, estuviera ahí la aldosterona y la antidiurética. Entonces, por eso son efectos, tiene efectos de reservorio, efectos de filtro, efectos inmunológicos y efectos de metabólicos. Son 4, esto lo vamos a ver en el momento de la ventilación, estos índices, vamos a ubicar, porque bueno, la función pulmonar tiene 4 fases y una de regulación. ¿Cuáles serían esas 4 fases? Ventilación. Para poder explicar la ventilación necesitamos 4 fases fisiológicas. ¿Cuáles serían? Inspiración, filtración, absorción. ¿Viste? O sea, me suena de que aspiración, filtración, absorción y... No sé. ¿Cuál sería la primera? Fases fisiológicas. Solo la expiración. O sea, incluye esos eventos. Incluye pues, inspiración, expiración, que se llamaría la fase. Intercambio. Esa sería la última. ¿Vale? Ventilación. Entonces vamos a tener ventilación, la segunda. ¿Qué ocupamos para que se ventile? Intercambio. Esa sería la última. ¿Sí? Tendríamos que tener ventilación para que el aire que está afuera lo podamos meter. Necesitamos también perfusión, ¿no? Necesitamos vasos sanguíneos que tengan ahí los gases arteriales. Entonces tenemos que explicar cómo la va a hacer la perfusión a nivel del pulmón, ¿sí? Y también vamos a hacer difusión, ¿no? Como es que esos gases que ya entraron, pues finalmente pasan por todo el árbol traqueobronquial hasta que llegan al alveolo y finalmente lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Y ese intercambio gaseoso, todas esas 4 fases tienen una forma de regulación que sería la conexión que se tiene con el sistema nervioso central para que en el momento que se identifique que hay una alta o baja del oxígeno, ¿sí? Entonces esto favorezca la ventilación. Por eso podemos tener un incremento, porque la respiración también la podemos modificar de forma voluntaria, pero cuando ponemos en riesgo los tejidos, la respiración se activa, ¿sí? O se reduce o se aumenta según la necesidad, ¿sí? Por eso cuando van ahí
cuando les hacen hipnotismo, los meten a una alcalosis. Entonces se ponen todos nubilados y por eso les dan indicaciones y hacen. Porque es lo primero que les dicen, empieza a respirar, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces el objetivo es sacar el CO2 y que se sientan ahí todos mareados. O sea, es antes primero la difusión y después la perfusión. Perfusión y difusión, bueno, es que todo va, que se ventila, se perfunde, se difunde y se intercambia. Entonces serían esas las 4 fases que tendríamos que conocer y aprender para entender toda la fisiología común. ¿Sí? Entonces, para ver la ventilación, necesito que lean lo que es la ventilación. ¿Sí? Y también ventilación, pues les digo, ventilación, perfusión, difusión e intercambio gaseoso. Pero dentro de la ventilación tendríamos que ubicar lo que es la espirometría, que incluso es una de las prácticas que vamos a ver si se puedan hacer, que hagan una espirometría, así como se van a hacer un electro, también se haga una espirometría. Después que nos lleguemos lo necesario y bueno, hacer una interpretación de lo que sería la espirometría, que es uno de los estudios que ustedes van a ubicar si necesitan identificar algún problema en la ventilación. Que pudieran hacer diagnósticos de tipo obstructivo, ¿sí? O de ocupación. Que bueno, ya no es